Bienvenidos nuevamente. En este video voy a presentar una introducción a los diagramas de fases. Un material cualquiera puede encontrarse en distintos estados de agregación que corresponde a la energía cinética de sus constituyentes. Los estados de agregación más conocidos son sólido, líquido y gaseoso, denominados fases termodinámicas. Mi nombre es Miriam Moreno Amado, mi canal Mimo A, y estos videos se graban como generalidades para quienes deseen iniciar estudios relacionados con materiales. Bueno, en un material pueden suceder cambios o transformaciones de fase debido al intercambio de calor. El estudio detallado de estas transformaciones requiere conceptos relacionados con las leyes de la termodinámica y el equilibrio. En este video solamente se hará una presentación de los aspectos generales relacionados con la transformación de fases de algunos metales y aleaciones, tomando como referente inicialmente al hierro. El hierro es un metal alotrópico, lo que significa que dependiendo de la temperatura a la cual solidifica, puede presentarse en determinada estructura cristalina. En este esquema se muestran las fases que presenta el hierro a diferentes valores de temperatura de solidificación. En la temperatura de 1537 grados Celsius es el límite por encima del cual el hierro se encuentra en fase líquida o fundida. Al enfriar lentamente hasta llegar a los 1537 grados Celsius, el hierro empieza a solidificar con una estructura cúbica centrada en el cuerpo y esta fase sólida se denomina hierro delta. Esto sucede desde 1537 grados Celsius hasta 1400 grados Celsius. Si el hierro solidifica a 1400 grados Celsius, ahora la estructura será cúbica centrada en la cara con un parámetro de red de 3,64 Armstrong. Esta fase se denomina hierro gamma y una de sus propiedades es que es un hierro no magnético. Posteriormente, la solidificación en el intervalo entre 910 grados Celsius y 767 grados Celsius conduce a una estructura cúbica centrada en el cuerpo nuevamente. La fase se denomina hierro alfa y su parámetro de red 2,90 Armstrong. Acá podemos ver cómo cambian los parámetros de red dependiendo de la estructura cúbica que está presentando el hierro y esto depende de la temperatura a la cual solidifica. Bueno, por último tenemos el hierro alfa también con estructura cúbica centrada en el cuerpo y con un parámetro de red de 2,89 Armstrong que se obtiene al solidificar a temperaturas menores de 767 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia entre el hierro alfa, que está entre 910 y 767 grados Celsius, y el hierro alfa, que está por debajo de 700 o que se solidifica por debajo de 767 grados Celsius? Acá la única diferencia es la propiedad magnética. El hierro alfa es no magnético a alta temperatura y a temperaturas bajas el hierro tiene propiedades magnéticas. Bueno, pero ¿qué pasa si al hierro se le adiciona el carbono? Pues que se obtienen los aceros o las fundiciones. Generalmente cuando uno habla de dos componentes, debe pensar en la composición, o sea, cuál es el porcentaje de alguno de los componentes. Estamos hablando de aceros o fundiciones que están formados por hierro y carbono. Voy a escribirlo por acá arriba. Está formado por hierro más carbono. Entonces, cuando se habla de esta aleación entre hierro y carbono, vamos a pensar en la escala de composiciones. Lo primero que pensamos es una escala de 0 a 100, 0%, 100%, y el componente de estudio es el carbono.
Sin embargo, no vamos a tener 100% de carbono en un acero o en una fundición. Hay un límite. Entonces, ese límite es entre la aleación de hierro y carbono, el límite es la cementita, el carburo de hierro. Entonces vamos a hacer aquí unos cálculos muy rápidos para identificar cuál es la composición límite de los aceros. Entonces, lo que primero vamos a mirar es la fórmula química de la cementita, que es Fe3C. Vamos a necesitar los datos de la tabla periódica. Entonces buscamos los pesos o las masas atómicas de los dos componentes, del hierro y del carbono. Entonces ahí pueden leer en la parte superior está el valor de la masa atómica del hierro, 55,845, y del carbono, 12,0107. Vamos a ponerle unidades de gramos sobre mol, porque la unidad de masa atómica en este caso no nos es útil para poder hacer cálculos de cantidades. Entonces va a decir que un mol de hierro, de átomos de hierro, tiene una masa de 55,845 gramos. Y una mol de carbono tiene una masa de 12,0107 gramos. Bien, entonces vamos a tomar como referencia una mol de moléculas. Ojo que ahorita hablé de átomos y ahora voy a hablar de moléculas, o sea, un total, un todo que es el carburo de hierro o la llamada cementita. Entonces vamos a tener esta referencia, eso es lo que llamamos la base de cálculo, un mol de moléculas de carburo de hierro. Con esta referencia vamos a identificar los componentes. ¿Cuánto hay de hierro en una mol de moléculas de carburo de hierro y cuánto hay de carbono? Entonces acá escribimos, hay 3 moles de átomos de hierro y una mol de átomo de carbono o de átomos de carbono, es plural. Bien, con el dato de la tabla periódica, y les voy a mostrar aquí cómo se hace el cálculo, al menos el del hierro, nos dicen que hay 3 moles de átomos de hierro y que una mol de átomos de hierro tiene una masa de 55,845 gramos. Entonces voy a escribir acá 55,845 gramos es la masa de una mol. Cancelamos mol del denominador con mol del numerador y hacemos la multiplicación 3 por 55,845 y vamos a obtener una respuesta que ya está ahí registrada, 167,535 gramos de hierro. Bueno, espero no dañar lo que viene con la diapositiva. Un mol de carbono pues tiene la masa de 12,0107. ¿A dónde queremos llegar? Al porcentaje de carbono que hay en la cementita. Entonces acá está el genérico. Voy a escribir acá la fórmula de porcentaje de carbono. Va a ser igual a la masa que hay de carbono dividido la masa total. La masa total. ¿Qué es la masa total? Pues la suma de carbono más hierro. Y para poderlo expresar en porcentaje lo vamos a multiplicar por 100. Eso es lo que está aquí en la diapositiva. Porcentaje en peso de carbono es igual a 12,0107 gramos de carbono sobre la suma de 167,535 más 12,0107, que es 179,5457 gramos. Lo multiplicamos por 100 y la respuesta es 6,689% de carbono. Si hallamos la diferencia del total de 100% a la cantidad de carbono, entonces podemos también determinar el porcentaje de hierro, que en este momento pues no lo requerimos. O simplemente se hace el mismo procedimiento,
desde acá, en vez de escribir porcentaje de carbono, se escribe porcentaje de hierro. Y en el numerador, en vez de escribir 12,0107 gramos de carbono, vamos a escribir 167,535 gramos de hierro. Pero pues ahorita no necesitamos eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Este límite. 6,689% en peso de carbono. Entonces, nuestra escala de composición química del acero va a estar registrada desde 0% de carbono hasta 6, podemos redondear a 6,69 o de pronto podemos escribir 6,7% de carbono. Y ahí queda nuestro límite de escala. Si se iba a borrar si iba a necesitar el borrado. Bueno, bien, entonces ahora sí vamos a un diagrama de fases de una aleación como el acero, que está formado por la combinación entre hierro y carbono. Entonces ya vimos que en la escala de las abscisas está representado el porcentaje en peso de carbono y el intervalo va desde 0% de carbono, o sea, 100% hierro, hasta 6,69% de carbono, que es el cálculo que acabamos de hacer. Entonces, este 6,69 es el límite derecho. Si quisiéramos analizar el porcentaje de hierro, pues lo leemos a la inversa, ya no de izquierda a derecha, sino vamos a leer de derecha a izquierda. El resto, pongo acá el puntero de pluma. Entonces, si quisiéramos, ¿dónde está el lápiz acá? Tendríamos 100 menos 6,69, que son 93,31% en peso de hierro. 31. Y de ahí nos movemos hacia la izquierda, en el 6 tendríamos 94% de hierro hasta llegar al punto cero. Si no hay carbono en una mezcla hierro-carbono, o sea, si el carbono es cero, el hierro va a ser 100%. Pues acá sí se leería 100% hierro, que es el valor o es el componente que estaría en el lado izquierdo de un diagrama de fases de hierro-carbono. Bien, el diagrama que vamos a tener. Aquí en el eje de las ordenadas está la temperatura, en este caso está representada en grados Celsius. En las abscisas está el porcentaje en peso de carbono. Esto hay que tener mucho cuidado con la lectura porque hay diagramas que también presentan el porcentaje molar de carbono o en algunos casos les escriben porcentaje atómico. Entonces acá solamente es hacer la transformación de porcentaje peso a porcentaje molar o a porcentaje atómico. Bueno, ¿qué más se encuentra? Entonces ya sabemos que en las ordenadas está la temperatura y en las abscisas está la composición de carbono. En el caso del acero, más o menos a un valor de 1,76%, el intervalo desde 0 hasta 1,76% de carbono forma el material denominado acero. Ya para composiciones por encima de 1,76 hasta llegar al 6,69, que es el límite, o sea, el carburo de hierro Fe3C o también llamado cementita, a esto se le denominan fundiciones. Bueno, entonces el diagrama va a tener una serie de líneas que delimitan zonas.
Entonces, la zona lo que va a mostrar es una fase específica con sus estructuras cristalinas para, ahora no es un solo metal puro como el hierro, sino va a ser para una aleación. Y por eso nosotros nos encontramos con gran cantidad de aceros, de tipos de aceros, y cada tipo de acero va a tener una propiedad en especial. En este video no les puedo contar todas las propiedades porque se haría demasiado extenso, pero pueden consultar la literatura de cuáles son las propiedades de cada uno de estas fases del acero. Bueno, entonces me voy a detener un momentico acá en la línea del lado izquierdo que corresponde al 0% de carbono, o sea, el 100% de hierro. Ahí van a encontrar los valores de la temperatura y en el lado izquierdo puse nuevamente las fases del hierro. Entonces ahí se nota y ahorita más tardecito vamos a ampliar la imagen porque como es tan pequeña esta representación en el lado izquierdo, es necesario ampliarla para poder ver al detalle qué es lo que hay ahí, cuáles son las fases. Entonces, en el cero está el hierro. Entonces, tendríamos hasta 1537 grados Celsius. Por encima de los 1537 está la fase líquida. Y ustedes van a ver acá representado y el nombre de líquido. Todo lo que está por encima de estas líneas es ahora ya no hierro, sino acero, pero en el cero sí es hierro. Solo hierro. ¿Listo? Bueno, bajan la temperatura y acá se van a encontrar con el hierro delta hasta los 1400 grados Celsius, luego el hierro gamma, que para el caso del acero también se llama gamma, pero austenita. El hierro gamma no magnético hasta los 910 grados Celsius, luego el intervalo pequeñito hasta 723 grados Celsius, y por debajo estaría el hierro alfa magnético. Bueno, esta es la zona del lado izquierdo que ya la vamos a ampliar. Luego, cuando adicionan carbono, o sea, nos vamos a mover hacia la derecha, donde ya el carbono, la cantidad de carbono se incrementa, vamos a tener distintas fases con diferentes nombres. Generalmente se le ponen letras griegas. Entonces, el nombre de el acero que se encuentra, y acá es difícil que yo les diga desde esta temperatura hasta esta temperatura, porque ustedes ven que hay variación. Entonces es posible que marque 800 como límite inferior, 800 grados Celsius, pero ya en el límite superior puede marcar 1400. En cambio, cuando está la composición muy pequeña, ya puedo marcar 850, pero en la parte superior 1480, algún valor así. Entonces, no es fácil eh, dar un dato exacto para todo el intervalo, sino que necesitamos un punto en especial, una condición o un estado. Necesitamos saber cuál es la composición química exacta y a qué temperatura se encuentra para poder identificar la fase. Entonces aquí lo único que podemos visualizar es que ese acero que se representa con la letra griega gamma y que se denomina austenita, se encuentra en el intervalo desde 0 hasta 1,67% de carbono. El intervalo de temperatura, pues variable, pero el límite inferior es 723 grados Celsius. Bueno, luego hay zonas donde no hay una sola fase. Entonces, por ejemplo, voy a cambiarle el color al lapicito. Listo. Entonces, por ejemplo, al lado derecho de la austenita lo voy a trazar con verde. Al lado derecho hay una zona muy pequeñita. Es una zona donde se nota que están en contacto o están en equilibrio el líquido de la parte superior con
la austenita del lado izquierdo. Entonces, por eso ustedes van a encontrarse que la fase la llaman austenita, gamma más L de líquido. Y es esa zona. Esa zona está formada por dos fases, gamma y líquido. Al lado derecho, bueno, al lado derecho en el límite tenemos el carburo de hierro o la cementita, ese es el nombre que se le asigna, la cementita. Entonces, la fase o las dos fases que se encuentran al lado derecho en una región que está por debajo del líquido, pero que se encuentra en equilibrio con la línea de la cementita, ahí vamos a tener una mezcla de dos fases, líquido más carburo de hierro. Esto sucede hasta la temperatura de 1130 grados Celsius. Luego seguimos bajando, pongamos un color amarillo, aunque el amarillo no se ve mucho, entonces pongamos un color violeta. Por debajo de los 1130 grados Celsius vamos a tener que la línea de la austenita es el límite del lado izquierdo hasta los 723 grados Celsius y este límite llega hasta el 6,69% de carbono. Entonces, esa zona que acabo de sombrear es una zona donde vamos a encontrar una mezcla entre gamma, o sea, austenita, y carburo de hierro, o sea, LiF3C, cementita. Obviamente luego van a ver unos diagramas mucho más detallados porque estos puntos que están acá, que voy a resaltar, esos puntos también tienen nombres y se empieza como a dar mayor precisión, pero esta es suficiente. Con esta nomenclatura podemos trabajar, pero igual ya para mayor detalle necesitamos determinar estos puntos. Ya los miraremos. No tan detallados, pero sí ya llegaremos a esto. Bueno, luego hay una fase que acudo al recuadro, a los dos recuadros que están en el lado izquierdo, porque como no se visualiza bien, acá en el lado izquierdo, en el 0% y con una composición un poco hasta, vea, estrecha, acá está el valor 0,025% de carbono, vamos a tener hierro alfa. Entonces, como hay en esa zona, tenemos una fase alfa y al lado derecho está el carburo de hierro, o sea, la cementita. Ahora podemos identificar otra zona con otra mezcla de fases y lo voy a marcar con este color azulito. Entonces, la otra zona, que es la de temperaturas bajas por debajo de 723 grados Celsius, vamos a tener esta región con las fases alfa más carburo de hierro. Bueno, esta parte no es fácil de explicar, trato de hacerlo como al detalle, espero que hasta ahora estemos bien entendidos. Bueno, va a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ampliar esa región de, a ver, esta región de la austenita. Acá sí estaban las diapositivas. Bien, entonces si ampliamos la parte del lado izquierdo de la composición de bajos valores desde 0 hasta 0,4% de carbono, para temperaturas altas que están más o menos desde 1300 grados Celsius hasta 1600 grados Celsius, en esta zona de baja composición de carbono. Y en la parte inferior el diagrama más al detalle
para composiciones del orden de 0,01 hasta 0,03% en peso de carbono. Entonces tendría, y para temperaturas bajas, por debajo de 900 grados Celsius. Entonces acá está el detalle de esos dos diagramas. En la parte izquierda, muy cercano al 0% de carbono, estaríamos hablando de hierro puro. Entonces tendríamos el hierro delta desde 1400 grados Celsius hasta 1537 grados Celsius. Y pues ya con algún contenido de carbono podríamos hablar de un acero, pero también se denomina delta. En la parte inferior tenemos el hierro alfa entre 200 grados Celsius y 910 grados Celsius. Y en el intermedio, entre 910 y 1400, tendríamos el gamma, el hierro gamma, que igual el acero se nota con esta nomenclatura de letra griega, gamma. ¿Qué más observamos? En la composición de la temperatura alta, vamos a encontrar la fase líquida en la parte superior, la zona donde, voy a marcarla, donde encontramos un equilibrio entre líquido y el hierro delta. Entonces, esta zona de líquido e hierro delta. Y en la parte inferior, el hierro delta con gamma mezclados. Entonces están las dos zonas que pues obviamente en el diagrama de composición hasta el 6,69%, esta información queda poco nítida, poco legible. Bueno, acá hay un punto, ahora vamos a hablar de este punto que se encuentra a 0,17% en peso de carbono. En la parte inferior tendríamos, bueno, aquí me hizo falta poner el hierro gamma, que está en la parte superior, pero vamos a tener el equilibrio, la zona de hierro alfa entre 0% y 0,025% en peso de carbono. Y al lado derecho, pues ya vamos a tener una zona donde hay equilibrio entre gamma y alfa. Bien, básicamente esta es la ampliación del diagrama de fases para un intervalo de composición de valores bajos de composición. Bueno, ahora me voy a detener en el punto que les enuncié a 0,17% de carbono y a una temperatura de 1493 grados Celsius. En este punto vamos a encontrar una característica muy importante y es que si tenemos la combinación de hierro delta más líquido a una temperatura por encima de 1493 grados Celsius, supongamos 1500, y esa combinación de hierro delta, perdón, de fase delta más líquida, a la composición de 0,17%, se le reduce la temperatura, se va a observar una transformación que es bastante curiosa y es que tenemos dos sólidos y cuando baja la temperatura, exactamente en ese punto, nos vamos a encontrar con un solo sólido, la austenita o la fase gamma. A ese punto donde ocurre esa transformación se le denomina peritéctico. Peritéctico, ese es un punto peritéctico. ¿Cuál es la característica de un punto peritéctico en cualquier diagrama de fases? Entonces acá lo tengo, me quedo muy abajo, no importa. La característica es que si se tiene una condición de temperatura y una composición determinada en la cual el material se encuentra
en un equilibrio entre líquido y un sólido 1, cuando se reduce la temperatura, la transformación de ese líquido más sólido 1 va a llegar a un sólido 2. Eso es un peritéctico. Entonces, importante saber quién es el sólido 1 para el caso del acero. El sólido 1 es la fase delta y tenemos en la parte superior líquido. Entonces, líquido más delta, que están a temperaturas por encima de 1493 grados Celsius. Cuando se baja la temperatura, en esa composición de 0.17% en peso de carbono, vamos a encontrarnos con un solo sólido que para este caso del acero es el sólido austenítico gamma. Ese es el peritéctico. El siguiente punto que se observa una composición de 0.8% en peso de carbono y a una temperatura de 723 grados Celsius, tiene otra característica. La austenita, la fase sólida, que está por encima de 723 grados Celsius, a esa composición de 0,8%, cuando se reduce la temperatura, se va a observar una transformación, pero ya no está el sólido, ya no está el líquido, ahora son dos sólidos diferentes. Entonces, tenemos que desde la austenita, que está por encima de 723 grados Celsius, con una composición de 0,89, acá es 0,89, con una composición de 0,89%, cuando se reduce la temperatura, se va a transformar en hierro alfa o la fase alfa más el carburo de hierro que se llama cementita. Entonces, tenemos esta microestructura que para el acero se le denomina perlita. Entonces, casi que aquí aparece una nueva zona donde se identifica una fase o una estructura que se llama perlita para el acero. En resumen, para el eutectoide. El eutectoide es esa transformación que sufre un material cuando se conoce su composición química y este material se encuentra inicialmente en una fase sólida, sólido 1, se baja la temperatura y ocurre una transformación a dos sólidos, el 2 y el 3. Entonces, miren bien, para el acero tenemos que el sólido 1 es gamma, y cuando se baja, este está aquí con sus fases, cuando se baja la temperatura, vamos a tener el sólido 2, que es el alfa, y el sólido 3, que es la cementita o el carburo de hierro. Bien, para el siguiente punto, este punto que ocurre con una composición de 4,3% en peso de carbono y una temperatura de 1130 grados Celsius. Acá hay un cambio desde el líquido, o sea, un acero que está fundido o está en fase líquida, a una temperatura por encima de 1130 grados Celsius. Si se reduce la temperatura por debajo de los 1130 grados Celsius, manteniendo esa composición, nos vamos a encontrar con dos fases sólidas. Entonces acá es una transformación desde el líquido hasta dos fases sólidas. A este punto se le denomina eutéctico. Eutéctico. Y exactamente esta estructura cristalina en esa transformación se le denomina ledeburita para el acero. Ese no es nombre genérico para todos, sino solo para el acero, ledeburita. Ledeburita.
Listo. En resumen, un eutéctico es esa transformación que ocurre a una composición determinada, a una temperatura determinada, cuando el material pasa de su fase líquida a dos fases sólidas, uno y dos diferentes. Entonces, para el caso del acero tenemos en la parte superior el líquido, eso no cambia, y en la parte inferior vamos a tener el sólido 1, que es la austenita, o sea, gamma, más el sólido 2, que es la cementita, o sea, el carburo de hierro. Bueno, entonces a manera de resumen, vamos a mirar nuevamente todo el diagrama de fases para el acero, o sea, la aleación hierro-carbono. En el eje de las abscisas vamos a tener la composición en peso de carbono. Vimos que el intervalo de composiciones va desde el 0% de carbono, o sea, 100% hierro, hasta 6,69, que es el valor donde tenemos el carburo de hierro Fe3C, que también se llama cementita. Si leemos de derecha a izquierda, al lado derecho tendríamos el 93,31% de hierro y en el lado izquierdo el 100% de hierro. Entonces, por eso podemos leer las fases en las que se encuentra el hierro dependiendo de la temperatura, que es la variable que se representa en las ordenadas del diagrama, en este caso en grados Celsius. En el recuadro del lado izquierdo tenemos las fases de hierro para poder identificar en dónde encontramos cada uno de estos sistemas alotrópicos del hierro. Bien, también encontramos, bueno, los valores de composición como los más representativos, el 0,17%, que se encuentra a una temperatura de 1493 grados Celsius, donde encontramos el punto denominado peritéctico. Luego, con una composición de 0,89% a una temperatura de 723 grados Celsius, vamos a tener el punto eutectoide, que se llama perlita. Y al lado derecho tenemos un punto a una composición de 4,3% en peso de carbono y una temperatura de 1130 grados Celsius, y este es el punto eutéctico. La estructura cristalina del eutéctico la denominan ledeburita. Luego vemos las regiones, las zonas. Entonces aquí hay una zona macro que representa a los aceros austeníticos, que se representan con la letra griega gamma. Líquido, o sea, el acero fundido. Acá vamos a encontrar toda la zona en la línea superior. No podemos hablar que el acero funde a una temperatura por encima de 1537 grados Celsius, porque aquí podemos tener en la zona del eutéctico que el acero funde por encima de 1130 grados Celsius. Y así. Entonces tenemos que leer el diagrama en cada estado específico, en cada condición específica del acero, composición y temperatura. Bueno, están todas las regiones, las combinaciones líquido más austenita, líquido más gamma o líquido más cementita más Fe3C. Tenemos el alfa en esta zona que pues ya no lo podemos distinguir, pero se los mostré ampliado en la segunda, tercera diapositiva. En cambio acá pues es difícil verlo. ¿Dónde está el hierro alfa? Alfa más gamma sería la zona del lado derecho. Luego tenemos gamma más, y acá es donde les digo, tienen el gamma más ledeburita, porque esta es la zona de la estructura cristalina del eutéctico, que se denomina ledeburita.
y por acá está la perlita, entonces también van a encontrarse que a la región donde se encuentra el intervalo entre la perlita y la ledeburita van a encontrarse estas dos estructuras cristalinas en equilibrio. Pero es válido decir que en esta zona que está al lado derecho de la austenita, pues la combinación realmente es austenita más carburo de hierro, Fe3C, pero está mal dibujado acá, es en la parte superior, porque acá en la parte inferior tenemos el hierro alfa, o sea que aquí donde escribí gamma es alfa y el gamma es en la parte superior, gamma más Fe3C. Listo, eso es más o menos la forma de leer los diagramas. Esto es súper importante, poder ubicar un punto, cualquiera voy a poner este punto, y decir, bueno, ¿qué fase hay ahí? Pues líquido. Esto serían 1600 grados Celsius y una composición de 2,5% en peso de carbono. Va a cambiar el color del puntero. Voy a poner este color negro. Listo, entonces ustedes pueden poder identificar la fase que hay dependiendo de la composición. Acá estoy marcando el 2,5% en peso de carbono y la temperatura 1600 grados Celsius. Poder identificar que al reducir la temperatura voy a encontrar un valor y acá hay que leerlo muy bien. Bueno, yo no lo voy a leer también porque no lo marqué, pero más o menos es 1300 grados Celsius. Entonces, se puede indicar que desde 1600 grados Celsius hasta 1300 vamos a tener una fase líquida. Luego, cuando se reduce la temperatura desde 1300 hasta 1130 grados Celsius, vamos a tener una mezcla de líquido más austenita, más gamma. Luego, cuando bajan la temperatura de 1130 grados Celsius y llegan hasta 723 grados Celsius, van a tener la mezcla gamma más carburo de hierro, Fe3C. Y si tienen a la mano los nombres, pues pueden decir la ledeburita, más específico, porque aquí en esta fase podrían formarse esos cristales del eutéctico, y la perlita, que son los cristales de eutectótico. Pero es válido decir gamma más Fe3C. Si bajan la temperatura por debajo de 723 grados Celsius, todo esto a 2,5% en peso de carbono, van a encontrarse con la mezcla de fases sólidas alfa más Fe3C. Entonces pueden anotar cada transformación de fase del acero dependiendo de la composición a la cual se encuentra y los cambios de la temperatura. Luego vamos a ver cantidades, pero por ahora vamos a dejar acá. Esto es solo una imagen de otro diagrama de fases de una aleación de níquel y aluminio. Si ustedes leen, acá les muestran el aluminio, tiene 0, 10, 20, 30 hasta el 100. Entonces, esta escala para la aleación níquel-aluminio sí está desde 0 hasta 100%. En el lado izquierdo dice aluminio y está el número 0. No se vayan a confundir, porque ahí lo que está indicando es que el 100% es aluminio, porque en el eje les están indicando que lo que representa el eje es el porcentaje en peso de níquel. Y si el porcentaje de peso en níquel está representado en ese eje, el 0 es 0% níquel, el 10 es 10% níquel y el 100 al lado derecho es 100% níquel. Inclusive acá en la parte inferior le ponen níquel. Entonces, si ahí escriben el níquel, ese es el 100%. Si leen esta escala
de derecha a izquierda, ahora vamos a tener, y voy a poner otro color que sí se vea de puntero, este amarillito. Entonces, ustedes pueden marcar que al lado derecho van a empezar con el 0 de aluminio. Si es 90 de níquel, 10 de aluminio. Si es 80 de níquel, 20 de aluminio. Si es 70 de níquel, serían 30 de aluminio, etcétera, 50-50. Vean ahí cómo marcan, hasta llegar al 0 de níquel, o sea, 100 de aluminio. Y leen la escala como si fuera aluminio, pero de derecha a izquierda. En este caso de diagrama, bueno, acá hay muchas más fases. Este no lo vamos a mirar al detalle, pero ay, ya, que se me ha perdido el mouse. Van a encontrar la zona donde esa aleación es líquida, pero van a ver que hay un intervalo acá en la parte superior más o menos a 1638 grados Celsius, en el cual es como el límite donde se encuentra esa fase líquida y luego nuevamente hay una región muy amplia, ay mentiras hasta acá, muy amplia hasta 1455, donde van a encontrarse con esa fase líquida, o sea, una aleación níquel-aluminio fundida. Y ya dentro del diagrama se van a encontrar una serie de fases que no están ya identificadas con las letras alfa, beta, gamma, no, sino que ya están los componentes. Acá dice Al3Ni, Al3Ni2, Al3Ni5, o sea, nitruro de aluminio, dinitruro de aluminio, pentanitruro de aluminio, trinitruro de aluminio, níquel y aluminio. Entonces están ahí marcados y la zona donde solo hay níquel o fase sólida de níquel. El tema es que en estas tenemos que identificar qué tipo de estructura cristalina es y toda esa información ya viene para consulta. Hay materiales que o aleaciones que no son muy conocidas, hay aleaciones que sí son muy conocidas o muy trabajadas. Entonces, dependiendo del tipo de aleación, si son conocidas, pues no hay lío, hay mucha información, pero si son poco conocidas, hay que consultar bastante. ¿En dónde se consulta? Pues en los artículos científicos, en los libros, productos de investigación o en los mismos libros de texto o en documentos especializados. Bueno, creo que pues básicamente esto era lo que les quería presentar respecto a los diagramas de fases. El siguiente video voy a grabarles la regla de la palanca que se utiliza para poder calcular cantidades. ¿Cuál es la cantidad de fases? Pero ya en masa, cuántos kilogramos hay de una fase o cuál es el porcentaje de una fase y cuáles son las cantidades de los componentes en cada fase. Entonces, esto se halla con un método que se denomina la regla de la palanca y lo veremos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Mimo A y nos vemos la próxima. Hasta luego.